Y atención, hablando de política, esta mañana el Centro Democrático está dando pistas de cómo va a ser la posición de cara a los movimientos políticos que vienen alrededor de la consulta popular del presidente Petro. Por un lado, van a votar no, anticipan algunos congresistas, van a votar no cuando llegue el proyecto a la plenaria del Senado. Y van a hacer campaña a la abstención. Una frase del presidente Petro que pronunció ayer en Medellín fue tal vez mal interpretada. Del expresidente Álvaro Uribe. Del expresidente Uribe, dije el expresidente Petro. Petro, sí señor. Yo estoy pensando con el deseo. 9:35, Camila Carvajal. Sí señor, y prepárese porque hay otro partido político que ya tiene decidido cuál va a ser el camino, cuál va a ser su postura frente a esta consulta popular que anticipaba la semana pasada el ministro del Interior Armando Benedetti. Las preguntas deben llegar a la plenaria del Senado máximo la próxima semana. Pues bien, son congresistas de ese partido del Centro Democrático los que están confirmando que la decisión es no apoyar la consulta en Senado para que no pase ese requisito antes de llegar a la calle, a las urnas, a la gente. Lo que hará el Centro Democrático es ir por ese no apoyar que no prospere de Senado y luego, si es que eso llega a ocurrir, pues finalmente le harían campaña a la abstención, que es la postura que también tiene, por ejemplo, el partido Cambio Radical del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y también el partido ASI de la senadora Berenice Bedoya. El expresidente Álvaro Uribe, que desde Medellín este fin de semana así se refería a la consulta, a la campaña, a la muy movida política por estos días en el país. Entonces ahora quieren convocar a una consulta popular y nosotros tenemos la obligación de decir en todas las calles de Colombia por qué esa reforma es inconveniente. Porque como la perdió en el Congreso, ahora la quiere ganar con el pueblo. Y nosotros vamos a hacer pedagogía en todas las calles de Colombia para mostrar que eso acaba con las empresas y con el empleo. Néstor, ¿y a qué se refiere entonces el expresidente Uribe cuando en este audio dice que hay que hacer pedagogía? De eso da luces. Camila, perdóneme, porque es que cortaron la voz de Uribe cuando dice y hay que decirle que no en las calles de Colombia. Claro. Ese hay que decirle que no es el que se presta a la confusión de que Uribe Uribe iba a hacer campaña por el no como hizo con el plebiscito. Y no, esta mañana él también está haciendo explicaciones en X, en las redes sociales. Ha puesto 2 mensajes el expresidente Álvaro Uribe. En el primero escribió: no puede ser que mientras los pacientes se mueran por la desnutrición por la destrucción de la salud y se insiste en normas laborales que destruyen el empleo formal, el gobierno pretenda que el Congreso le apruebe una consulta para que con engaño en el discurso y la presión del presupuesto se busque el apoyo popular al desastre. Ya se vivió la amarga experiencia del plebiscito de Santos. Y hay un segundo mensaje también del expresidente Álvaro Uribe: oposición y alternativas. El partido no apoya al gobierno, ni en el Congreso, ni en los votos, ni en el umbral. Nuestro partido ha hecho oposición a las reformas desde que se anunciaron. Hemos dado nuestros argumentos en universidades, foros, en la calle. Además, se está en la construcción de nuestro programa que favorecerá a los candidatos. El partido ha sido firme en la oposición en el Congreso. O sea que esto, en la traducción, lo que significa es que el Centro Democrático no apoyará la consulta en el Senado y si es que logra pasar por allí, pues dice esta mañana el partido, y lo está anticipando el expresidente Álvaro Uribe con lo que le acabo de leer, que al final sería una campaña por la abstención, porque tampoco quieren apoyar que se logre el umbral que necesita la consulta. Camila, gracias. Esto es lo que quiere decir cuando Uribe dice ni en el Congreso, ni con los votos, claro, ni con el umbral. Que van por la abstención como Cambio Radical. Exactamente, y que Así en el es. Congreso, cuando llegue dentro de un mes, la propuesta para que la vote la plenaria del Senado, la votación del Centro Democrático, como la de otros partidos de oposición, va a ser no. No se aprobará en el Senado, según además el conteo de votos que hicimos aquí la semana pasada, y si llegara a pasar en el Senado, entonces no se apoyaría votando por el umbral. O sea, de alguna manera la estrategia de la oposición es monolítica porque están todos los partidos en lo mismo. Todos votar no y hacer campaña en caso de que haya consulta para popular, que, la gente no parece poco probable, para que haya abstención, para derrotar esa consulta popular vía abstención, vía que no llegue al umbral. Vamos al entierro de la reforma laboral, ¿no? Porque
Miren, Néstor, se supone que la consulta es para que el pueblo opine sobre la reforma laboral. Se supone que es para que el pueblo vote sobre reforma laboral y reforma a la salud. Bueno, pero como saben que la de la reforma a la salud no les conviene porque está perdida, ya la limitaron y usted les está comprando la tesis a Aurelio de que solamente para las horas extras. Sí, pero no va a haber nada de nada. Pues sí, podemos discutir esos matices, pero lo que yo quiero apuntar es, aquí no va a haber nada de nada. Aquí no va a haber ni reformas. Si logra pasar la consulta en el Congreso, peor todavía, porque aquí de lo que se trata es de ir montando la verdadera división del país. En Colombia no habrá reforma a la salud, ni habrá reforma laboral si no hay una unidad nacional. Y no parece que vaya a haber, Aurelio, a todos los actores. Es que no y va a haber eso consulta, no va a pasar. Tal y por como lo están tanto, las cosas, aquí no va a haber consulta. Reformas de nada. Aquí no hay reformas de nada, Néstor. Aquí lo único que les interesa ya es echar por la calle de en medio, a recoger cada cual sus causas políticas y empezar en eso. Y claro, desde luego, picó en punta el presidente Petro, que terminó convertido no en el jefe de la unidad nacional, como lo señala la Constitución, sino en el jefe de la división nacional. Aurelio, en 1000 pedazos dividió el país para que no haya reformas. Le digo una cosa, si no hay consulta, que es lo que quisiera el presidente Gustavo Petro, sería, María Consuelo, también una gran derrota para el presidente Petro, porque significa la demostración de que no tiene el respaldo político ni siquiera para convocar al pueblo. Pero no tiene, ni siquiera para convocar. Ahí está el punto, no tiene... Pero adicionalmente, si convoca, ese riesgo que él quería asumir, también se vería muy, muy complicado en términos del umbral. O sea, Néstor, no lograr llegar al Congreso, pero además, pasar el Congreso, pero además no lograr el umbral, pues ya sería como un doble filtro. No, aquí lo que demuestra es que no tiene el respaldo político en el Congreso, en el Senado, pero lo tiene en las calles. O si no, Álvaro Uribe Vélez le cogería la caña. Es que cuando dice el expresidente Uribe la amarga experiencia del plebiscito de Santos, pues la amarga experiencia es que ganaron la presidencia del 2018 con ese plebiscito, porque la equivocación fue de Santos y porque lo que hizo Uribe fue muy hábilmente convertir algo que debía unir al país, que era firmar la paz después de 50 años de guerra. Su tesis es que hay que permitir hacer la consulta y derrotar a Petro en la consulta. No, esa no es mi tesis. Mi tesis es que es evidente que el expresidente Álvaro Uribe se da cuenta que en las calles la gana Petro. ¿Por qué? Pues porque es que fue una estupidez, para decirlo en términos concretos, haberle quitado a los trabajadores la posibilidad de tener horas extras y recargos nocturnos. ¿Quién dijo que fue una estupidez política? ¿Quién dijo que si hay consulta la gana Petro? Es que la prueba es eso, que por eso lo quieren bloquear antes de que llegue siquiera a las calles. La gana no necesariamente porque llegue al umbral, porque ese umbral es muy difícil, pero la gana electoralmente, así como la ganó Uribe en el 2016 con el plebiscito por la paz, que fue lo que pavimentó la presidencia del 2018. Creo, pero si no hay consulta eso no lo vamos a saber, porque eso sí, nunca lo sabremos, y por eso es que Álvaro Uribe que iba a ganar Petro somos y que coherentes en la oposición. Somos coherentes en la oposición en el Senado, en los votos y en el umbral. Dice Uribe. Néstor, pero 9, saben que 3 minutos, ya vienen los deportes, señor Álvaro. Se oponen porque saben que la consulta fue una movida políticamente hábil de Petro. Y en el caso del expresidente Uribe sabe que es un plebiscito en su contra. Y sería una jugada políticamente hábil impedirle la consulta, pues claro, sí. Si la quieren bloquear es porque les parece que tienen más que perder. Y en el caso del expresidente Uribe sabe que es un plebiscito en su contra porque es para devolverle a los trabajadores los derechos que él le quitó. No, el plebiscito es sobre Petro. Pero llama la atención. El plebiscito es sobre Petro, no sobre un señor que dejó de gobernar hace 15 eso dice años. usted. Yo digo que se vuelve un plebiscito sobre Uribe. Sí, yo en general digo lo que yo pienso, estoy de acuerdo, sí, señor. Y yo también, por eso. Pero es que está diciendo que no es como yo digo, sino como usted dice. No, yo creo que... ¿Y usted cree que a estas alturas esto es un plebiscito sobre un señor que dejó de gobernar hace 15 años? Sí. Yo creo que políticamente sería muy malo para Uribe la consulta, porque es recordar... Bueno, que entonces Petro está devolviéndole derechos. De que Álvaro dice... No, pero lo importante no es el debate entre usted y yo, sino el tema. Álvaro Uribe. También es malo para el expresidente Uribe. Pero es rara la movida de Uribe porque él también intentó eso. Porque los caudillos que derrotan a los partidos tradicionales en las elecciones con populismo, como Uribe y como Petro, saben que sus enemigos políticos no le van a aprobar las reformas. Y por eso recurren a mecanismos de consulta al pueblo para saltarse a esos opositores.
Álvaro Uribe lo hizo con el referendo, que pretendía pues obviamente golpear a la clase política tradicional, ofrecía reducir el Congreso a la mitad. Cuando fracasó, acudió al clientelismo. Petro, en cambio, acudió tarde al mecanismo. Petro no acudió al clientelismo. De saltarse sus mecanismos, porque ahora sí lo pueden bloquear, como muy posiblemente lo hagan en el Senado. Quien quiera interpretar, Álvaro, sobre la consulta popular, que es lo que vuelve a estar por cuenta de los mensajes de esta mañana del expresidente Uribe, me dice usted, y vale, lo respeto, que eso va a terminar siendo un plebiscito sobre Uribe. Creo yo que va a terminar siendo, en caso improbable, sería un plebiscito sobre Petro, que es el que gobierna, que es el que lo propuso, que es el que la está intentando sacar adelante para convertirla en la punta de lanza de las elecciones del 2026. Pero sí es cierto que el presidente Gustavo Petro intenta de nuevo crecer la figura política de Álvaro Uribe para hacerlo girar en torno a eso. Le compran la tesis, claro, le compran la tesis, porque ¿a quién le conviene la tesis de que este país no ha salido entre Petro y Uribe, entre la izquierda y la derecha? Pues a ambos, a la izquierda y a la derecha. Y justamente por eso lo ha graduado de su contradictor más interesante en estos últimos días a través de redes sociales. Le ha respondido todo. La visita a Manrique, lo que dijo permanentemente, de nuevo graduando como interlocutor, como principal contradictor a Álvaro Uribe. Pues que Petro va a instalar los comités del CIA de inmediato, efectivamente. Antes de los deportes, Néstor, señor Andrés. Yo estoy tratando de entender esta estrategia de los partidos de oposición, los que han declarado que van por el no, que son el Centro Democrático y Cambio Radical, porque yo en un principio pensé que lo que les convenía a ellos era permitir que se... Van por la abstención, que es diferente. Sí, perdón, por el no en el Senado, por negarla en el Senado. Sí. Yo pensé en un principio que lo que les convenía a ellos era permitir que se hiciera la consulta y poner a Gustavo Petro a sudar. A sudar por ese umbral que seguramente iba a quedar muy, muy lejos, y de esa manera sufrir una especie de resultado decepcionante, humillante, que lo dejara muy mal frente al electorado colombiano. No sé ahora cuál es la estrategia, porque yo igual creo que el gobierno puede lograr que le aprueben esa consulta estrechamente en el Senado, y de pronto pues lo que van a hacer estos partidos de oposición y sus líderes, Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe, es promover la abstención para buscar ese mismo resultado, es decir, que la consulta termine como con 7 millones de votos, algo así, y muy lejos de los 13,5 que necesita, pero dejando de todos modos en el Senado sentada su posición de principio en contra del mecanismo. Puede que eso sea. Sí, yo estoy de acuerdo, sabe, con usted, que lo mejor era dar la batalla y derrotar a Petro en la batalla, pero efectivamente los partidos están tomando por razones diferentes. Hay de por medio otro asunto que no es menor, y es el asunto fiscal. El presidente Gustavo Petro está buscando de cualquier manera financiación del presupuesto para la campaña de la consulta, que sería el anticipo de las elecciones del año entrante. El exministro Diego Guevara le dijo: presidente, no hay plata. De hecho, nos toca ampliar el aplazamiento del presupuesto porque no hay plata. Es grave la situación. El presidente le dijo: no me sirve, yo necesito plata para la reforma, para las consultas, y por eso termina sacando a Diego Guevara, trayendo a Germán Ávila, y ese tema de la economía también hay que tenerlo allí en consideración en la ecuación, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.